Hola, el día de hoy les voy a presentar el tema de funciones trigonométricas de ángulos. Vamos a comenzar con la definición. Las funciones trigonométricas son las razones de los lados de un triángulo rectángulo. Eso es lo que es una función trigonométrica. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Pues porque tiene un ángulo recto de 90 grados y tiene dos ángulos agudos, los cuales son menores de 90 grados. Muy bien. ¿Cómo se establecen estas razones de acuerdo con estos tres lados de este triángulo rectángulo? Pues ustedes pueden establecer este ángulo agudo como base o este. No importa cuál establezcan, van a llegar a la misma respuesta. Por ejemplo, yo voy a basarme en este ángulo agudo. Este ángulo va a ser mi ángulo teta. Entonces, con respecto a este ángulo teta, opuesto a este ángulo, pues tenemos el lado opuesto. El lado opuesto. Y con respecto a este ángulo, este lado, pues es el lado adyacente. Y el lado opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, se conoce como hipotenusa. Entonces, estos lados, el opuesto y el adyacente, también se les conoce como catetos, cateto opuesto o cateto adyacente. Si yo hubiera decidido que este iba a ser mi ángulo teta, pues este sería el lado opuesto y este el lado adyacente. La hipotenusa sigue siendo la hipotenusa porque esta se establece con base al ángulo recto de 90 grados. Pero bueno, decidí manejar este ángulo teta. Ya que establecimos el triángulo, eso es lo primero, establecer con respecto a qué ángulo agudo vamos a hacer nuestra relación. Ya que establecimos el ángulo teta, pues podemos ya establecer las funciones trigonométricas, las cuales se expresan de la forma siguiente. Si se fijan, tenemos tres lados. Con esos tres lados podemos obtener hasta 6 razones, es decir, 6 divisiones utilizando esos tres lados. Aquí tenemos la primera razón que nos forma la función trigonométrica que se llama seno. Entonces, seno del ángulo teta es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la primera función trigonométrica. La segunda función trigonométrica es el coseno del ángulo teta es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Tercera función trigonométrica es tangente del ángulo teta es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Cotangente del ángulo teta es igual al lado adyacente sobre el lado opuesto. Cosecante del ángulo teta es igual a la hipotenusa sobre el lado opuesto. Y secante del ángulo teta es igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente. Estas son las 6 funciones trigonométricas básicas, las cuales pueden agregar a su formulario o a su cuaderno donde tienen todas sus fórmulas de matemáticas para que ya las tengan a la mano. Muy bien. Ahora, si se fijan en su calculadora, ustedes pueden calcular seno, coseno y tangente de cualquier ángulo teta. Entonces, pero dicen, ¿cómo vamos a calcular cotangente, cosecante y secante? Porque no es seno a la menos 1 o coseno a la menos 1, tangente. No, eso no es. Esas son las inversas de las funciones trigonométricas, que es muy diferente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular cotangente, cosecante y secante? Bueno, ¿qué observan en estas 6 funciones trigonométricas? ¿Qué observamos? Por ejemplo, aquí tenemos seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, seno del ángulo teta es igual, que observamos, miren, que cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. O sea, a estos mismos dos términos utiliza el opuesto de la hipotenusa, pero de manera recíproca. ¿Sí? Recuerden, ¿qué es el recíproco? Si ustedes tienen 2/3, su recíproco es 3/2. Si tienen 5, su recíproco es 1/5, o sea, al revés. El denominador se va al numerador y el numerador al denominador. Entonces, observamos que cosecante es recíproca a seno. Entonces, seno de teta es igual a 1 sobre cosecante de teta. ¿Cómo lo sé? Pues vamos a comprobar. Entonces, seno de teta es igual a 1 sobre cosecante de teta. Cosecante de teta, ¿qué equivale? A hipotenusa sobre opuesto. Esta es una fracción, una división, donde tenemos el denominador completo, numerador, denominador. El numerador es un entero. ¿El entero cómo se hace fracción?
Pues agregándole 1 de denominador para aplicar la ley de la tortilla, extremos por extremos y centros por centros. Entonces 1 por cateto opuesto, opuesto, 1 por hipotenusa, hipotenusa. Entonces vemos que seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, lo que ya sabíamos. Entonces esta equivalencia es lo mismo a opuesto sobre hipotenusa, y esta se le conoce como una identidad recíproca de las funciones trigonométricas. Y aquí ya las tengo. Bueno, esta es para comprobar, pero prácticamente estas son las 6 funciones trigonométricas. Seno del ángulo teta es 1 sobre cosecante de teta. Coseno de teta es igual a 1 sobre secante. Fíjense cómo son recíprocas. Tangente de teta es igual a 1 sobre cotangente de teta. Cotangente de teta es igual a 1 sobre tangente de teta. Secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Y cosecante de teta es igual a 1 sobre seno de teta. Estas 6 identidades recíprocas también pueden agregarlas a su formulario o a su cuaderno de fórmulas matemáticas para que ya las tengan a la mano. Entonces, una de las aplicaciones de estas funciones trigonométricas o de las identidades recíprocas pues es para calcular los lados y ángulos de cualquier triángulo.